La tutoría de hoy es sobre geometría, ¿sí? También vemos geometría en matemáticas porque ella es la que se encarga de estudiar las medidas y propiedades de una figura en un plano o en un espacio. Muchas preguntas de listas son sobre geometría, así que vamos a recordar algunas nociones básicas. Iniciamos con el perímetro. El perímetro es la medida del borde de una figura, de su contorno. Debemos tener en cuenta que las medidas del perímetro se da en unidades de longitud. Recuerdan que el metro es la unidad básica de longitud y ella tiene unidades. A partir de ahí hay unidades más grandes, unidades más pequeñas, como son kilómetros, decámetro, pie, millas. ¿Sí? Más pequeñas el centímetro, milímetro, pulgada. Todas esas son medidas de longitud, son las que nos van a dar como resultado cuando hallemos el perímetro de una figura. Aquí tenemos un ejercicio ejemplo. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado que tiene de lado 9 centímetros? Entonces tenemos nuestro cuadrado de un lado 9 centímetros. Ya sabemos que todos sus lados son iguales, entonces podemos sumar 9 más 9 más 9 más 9, que nos da 36, o simplemente decimos 4 por 9 es igual a 36. El perímetro del cuadrado es 4 por, multiplicamos la longitud de su lado y da 36. Quería recordar con estas figuras cuáles son las partes del cuadrado o de un polígono. Un polígono tiene lados, tiene vértices, que son aquí los puntos que conectan los lados, y tiene diagonal. Una diagonal es una recta que conecta dos puntos internamente dentro del cuadrado. El cuadrado tiene dos diagonales. El perímetro del círculo es igual a su circunferencia. Nosotros le llamamos circunferencia al borde de ese círculo. ¿A qué es igual ese perímetro? Es igual a 2pi por r, que r recuerden que es el radio, o también es igual a pi por d que es el diámetro. ¿Por qué es igual? Porque el diámetro está compuesto de dos radios, ¿sí? O el radio es la mitad de un diámetro. Todos esos datos es importante que los recuerden. También el valor de pi, recuerden que es igual a 3,1416. Ese valor es un número irracional. También en el círculo encontramos un arco. Fíjense como parte del círculo es un arco, que es una porción de circunferencia. Área de una figura. Ya hablamos del perímetro, ahora el área. El área es toda la superficie comprendida dentro de un perímetro. O sea, lo que está por dentro del perímetro. El perímetro es el borde, el área es lo que está adentro. El área se da en unidades de superficie. ¿Cómo las identificamos? Porque está en cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. ¿De dónde resulta? Por ejemplo, en un rectángulo, su área es igual a lado por lado, o A por B. Cuando multiplicamos, por decir que este lado esté en centímetros, pues juntos tienen que estar en la misma unidad de medidas, centímetros y centímetros. Si multiplicamos 5 centímetros por 10 centímetros, nos van a dar 50 centímetros cuadrados, porque multiplicamos centímetros por centímetros y nos da centímetros cuadrados. En el área del cuadrado, como sus lados son iguales,
nosotros decimos el área es igual al lado por lado o es igual al lado al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo. Usted da al lado 5 centímetros, el área va a ser igual a ¿qué? A 25, porque 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. La fórmula para el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Hay algunas fórmulas que es necesario aprendérselas. La fórmula del área del triángulo es base por altura sobre 2. La base es su lado en la parte inferior. La altura, siempre debemos tener en cuenta que forma un ángulo recto con su base para poderla tomar. No es el lado del triángulo, sino es la medida entre el vértice y su base sobre 2. Para calcular perímetro y área de polígonos regulares, ¿cuáles son ellos? Aquellos que tienen sus lados iguales y sus ángulos internos también. En geometría también tenemos polígonos irregulares, que son aquellos que tienen los lados de diferentes tamaños. Por ejemplo, un trapecio es un polígono irregular. Es un cuadrilátero, ¿por qué? Porque tiene 4 lados, pero es un polígono irregular porque sus lados son de diferentes tamaños. Deberían revisar diferentes figuras geométricas porque pueden estar saliendo en algún examen, problema del examen IPTES. Bueno, tenemos los polígonos regulares que todos sus lados son iguales y según la cantidad de lados reciben un nombre. Tenemos el pentágono, hexágono, heptágono, octágono, de ahí en adelante según la cantidad de sus lados. Y gracias a que los lados son iguales, entonces el perímetro, la fórmula del perímetro es igual al lado por el número de lados que tiene. En este caso, el hexágono, el perímetro es igual al lado por 6. Y tenemos un resultado. Recordemos que el resultado del perímetro es unidades de longitud, ¿cierto? Para el área de polígonos regulares, la fórmula es la siguiente. Es igual a perímetro por A sobre 2. En este caso, esta A se refiere a la apotema. El apotema es una línea que va desde el centro del polígono hasta la mitad de uno de sus lados. ¿Sí? Va a ser igual para cualquiera de los lados, pero entonces ese es el apotema y es el dato que se utiliza en la fórmula para hallar el área. El área, el resultado en qué va a ser en medidas de superficie, o sea, están centímetros cuadrados en este caso. Un ejercicio tipo ITFE dice, si a un rectángulo se le aumenta la longitud de uno de sus lados en 100%, su área aumenta en 50%, se duplica, no cambia, aumenta en 100 unidades. La forma más sencilla para desarrollar y que ustedes estén seguros que les vaya bien, por favor, utilicen allá su hoja de respuestas y hagan la gráfica. Tenemos nuestro rectángulo y dice, si se aumenta en uno de sus lados un 100%, o sea, el total de su lado, aquí tenemos, en esta figura aquí a la derecha, tenemos que aumentamos el lado B. Fíjense que hicimos un rectángulo aumentando su lado B. Aquí también en la figura inferior hicimos un rectángulo aumentando su lado A. Entonces, ¿qué sucede? En nuestra gráfica sucede que el rectángulo se duplica. Si se dan cuenta, si tenemos con datos, decimos que el área del rectángulo es A por B, ¿cierto? Aquí, ¿qué sucede? Área es igual a A por 2B. Y acá, el área es igual a 2A por B
Entonces es igual a 2AB en este caso, 2AB en este caso. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, ¿qué sucede? Que está 2 veces AB, el área se duplica. Otro ejercicio tipo IFES. Uriel es dueño de un terreno como el que se muestra en la figura. Teniendo en cuenta la información disponible, ¿cuál de los siguientes métodos permite determinar el área del terreno? Ustedes se fijan cómo es el terreno, leen las opciones de respuesta, a ver si pueden descartar de una vez. Yo observo bien la gráfica, veo que hay un cuadrado y hay un triángulo. ¿Cómo hago para hallar toda esta área? Tengo que hallar el área del cuadrado y el área del triángulo. El área del triángulo es base, la base es X, porque es esta medida, misma medida, ¿cierto? Por altura, ¿cuál es la altura del triángulo? Desde el vértice hasta el punto medio, ¿cuál es? Como de acá a acá hay 2x, entonces la altura del triángulo es x solita, ¿cierto? Base por altura dividido 2. Tengo esos datos y tengo los datos para hallar el área del cuadrado, x por x. Y sumo esas dos áreas y me va a dar el área total del terreno, ¿cierto? Justo en las opciones apareció y en la primera, hallar el área de un cuadrado de lado x y el área de un triángulo de base x y altura x y sumarlas, efectivamente. Esa es nuestra respuesta acertada. En geometría también estoy. Aquí un recordatorio para todos ustedes para que por favor se suscriban a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Por favor hagan comentarios, den su like, compártanle a aquellas personas que ustedes conocen que no han finalizado su bachillerato. Coméntenles de este entrenamiento, un entrenamiento muy fácil, muy sencillo, que pueden seguirlo a cualquier hora que tengan tiempo. Y nosotros vamos a estar también en nuestro WhatsApp en todo momento para responderle las dudas que tengan. Recuerden que es para que ustedes validen su bachillerato con un solo examen en el ICFES. Y el ICFES les va a proporcionar a ustedes el diploma, el acta de grado y como tal el puntaje ICFES que lo necesitan para su educación superior. No lo olviden, esto es entrenamiento DIGLAR, suscríbanse en nuestras redes sociales. En geometría también estudiamos las figuras sólidas, como las que tenemos acá, que son las más comunes: cubo, paralelepípedo, cilindro, esfera, cono. Son figuras tridimensionales y en ellas tenemos fórmulas para hallar su volumen, o sea, la capacidad, el espacio ocupado por estos objetos. En el cubo, el volumen, como tiene sus lados iguales, el volumen es lado por lado por lado, que es igual al lado a la 3 o lado al cubo. Por eso, estas unidades, estas medidas de volumen, el resultado es al cubo. Por ejemplo, sea un cubo que tenga un lado 2 centímetros. Entonces su volumen será 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 centímetros cúbicos o centímetros a la 3. Ese es el resultado cuando ustedes hallan el volumen de una figura sólida. Aquí tenemos las diferentes fórmulas para hallar el volumen, que sería bueno las repasaran porque a veces suelen salir en las preguntas y tenemos que aprendérnoslas. En la esfera el volumen es 4 tercios por pi por radio al cubo. En el cono es 1 tercio por pi por radio al cuadrado por altura. Fíjense desde dónde va la altura. Del cilindro, el volumen es pi por radio al cuadrado por altura.
Ejercicio tipo ICFES. Dice, ¿cuál es el perímetro de la figura si cada unidad equivale a 1 centímetro? Tenemos una figura, un rectángulo. ¿Se acuerdan? El perímetro es el borde y es lado más lado más lado más lado. ¿Sí? Nos toca calcular. Entonces esta distancia va el lado izquierdo. Dice, va desde el 2 al 4. O sea, 2 centímetros. El lado izquierdo es igual al lado derecho. 2 más 2, 4. Podemos hacerlo así. Y el lado superior y el lado inferior, ¿cuánto miden? Tenemos que sumar, va desde el 3 al 9. O sea, 6 centímetros. 6 más 6, 12. Más 4, 16 centímetros mide el perímetro de este rectángulo. El anterior del rectángulo lo vimos que estaba dibujado sobre un plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano es este que está formado por dos rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares es que forman 90 grados cuando se cortan entre sí. Bueno, el plano cartesiano está formado por el eje de las abscisas o el eje X y el eje de las ordenadas o eje Y. También le llamamos sistema cartesiano o coordenadas cartesianas. ¿Para qué sirve? Sirve para escribir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenadas X y Y. El origen está aquí donde se cortan las líneas y va el número 0. Vamos a esos pares ordenados. Miren, tenemos aquí el ejemplo en el cuadrante 1 al punto A, que son los pares ordenados 6 y 4. El primero se dibuja en el eje de las X y el segundo es el eje de la Y. En X está 6, entonces contabilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Y está el 4. Entonces, A es el punto 6, 4 de pares ordenados X igual a 6, Y igual a 4. B es 4, 1. Fijémonos ahora aquí en el D. Está en el cuadrante 3. D es igual a los pares ordenados menos 3, menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que es menos 3 negativo, X negativo y menos 3 Y negativo. Olvidé decirles, desde el 0 a la derecha, las X es como nuestra recta numérica. Del 0 a la derecha, positivos, del 0 a la izquierda, negativos. En la Y, del 0 hacia arriba es positivo, del 0 hacia abajo son negativos. En el plano cartesiano, al igual que nuestra recta numérica, pues es infinita esas rectas. Importante que recordemos cómo dibujarlos, cómo graficarlos. Fíjense, otra pregunta con nuestro mismo rectángulo que vimos anteriormente, pero dice, ¿cuáles son los puntos correspondientes al rectángulo que se observa en el plano cartesiano? Y nos dan diferentes opciones. Entonces, por eso debemos saber cuáles puntos son los que corresponden. Empezamos. Pueden ustedes hacerlo desde cualquier punto, pero yo empiezo aquí por este de la parte inferior izquierda. Entonces, este punto corresponderá a 3 en las X, 2 en la Y. ¿Existirá algún 3, 2? Miren, 3, 2 está acá. Digamos que ese mismo parte inferior a mano derecha. Las X 9, la Y 2. Nuestro par ordenado es 9, 2. ¿Dónde se encuentra el 9, 2? Está acá y está acá en el B y en el D. Pero recordemos que en el B también habíamos encontrado el 3, 2.
Entonces, sin más, no hay que seguir buscando las otras opciones, sino ya tenemos dos puntos que no se encuentran en ningún otro. Así podemos saber ya que nuestra respuesta correcta es la B. Muchas gracias por la atención prestada. Tal vez a ustedes estos temas les parezcan muy sencillos. Precisamente por eso son temas básicos que debemos recordar para los diferentes problemas que se nos van a presentar en el examen ICFES en su área de matemáticas. Hasta luego.